de Actualizados. Es un espacio de relevancia que se encuentra organizado el día de hoy por la Coordinación de Extensión en colaboración con la Facultad de Ciencias Económicas y la Escuela de Ingeniería Industrial. Es un honor para nosotros contar con la presencia de cada uno y cada una de ustedes el día de hoy. Antes de comenzar, quiero saludar a las autoridades académicas que nos acompañan el día de hoy, al público general y de manera especial a don Arturo, quien es la persona que va a estar facilitando el espacio de aprendizaje el día de hoy. Permítame presentarme, soy Gabriel Sandí. Tengo el gusto de moderar este espacio de la charla que don Arturo tituló Desafíos en la implementación de las normas internacionales de NIF S1 y S2 de sostenibilidad. Y pues el día de hoy, como les comentaba, es precisamente don Arturo Baltodano quien nos va a estar acompañando como facilitador de esta charla. Les comento que don Arturo es máster en Administración y Derecho Empresarial, es contador público con más de 30 años de experiencia en auditoría, especializado en impuestos, asesoría financiera contable y privados en Costa Rica. Además de eso, pues apoya los procesos de facilitación, aprendizaje y capacitación para países como Nicaragua, Honduras, Ecuador. Además, cuenta con sus respectivas certificaciones y licencias internacionales desde los gobiernos de España e Inglaterra. Actualmente es miembro activo de múltiples comités y colegios profesionales, incluyendo el Comité de Auditorías del BAMBI y de la Junta de Dirección del Popular Seguros y es autor de libros especializados en normas internacionales de contabilidad y consolidación financiera. A continuación, hablarles un poco sobre las normas del evento, dado que es un evento virtual. Queremos tratar de asegurar que todos y todas tengamos la mejor experiencia posible y para eso le vamos a pedir a cada uno y a cada una de ustedes tomar las siguientes indicaciones en cuenta. La primera de ellas es mantener los micrófonos y las cámaras siempre apagadas. Eso es muy importante. Pueden completamente encenderlas o dar inicio a su reproducción en el momento, ya sea que yo o don Arturo les otorguemos la palabra de participación. Si ustedes desean hacer alguna pregunta o alguna consulta, la intención es que podamos utilizar la función de levantar la mano justamente de la parte superior de el Microsoft Teams para que de esta manera el Teams pueda otorgarles un lugar que posteriormente se les va a otorgar para que puedan realizar su participación. La charla va a tener un tiempo de duración entre los 50 y 60 minutos. Seguido a ello, en medio de la misma, don Arturo nos va a estar indicando el momento ideal para poder atender de alguna forma las consultas o los comentarios que se van a estar realizando. Agradecemos claramente que se tomen en cuenta todas estas recomendaciones con el objetivo de que la charla se genere y se desarrolle de manera fluida. Algo muy importante, en unos minutos, si no es que segundos, les voy a estar haciendo llegar una pequeña encuesta por medio de la pantalla que les va a permitir a ustedes identificarse en la relación que tienen con la Facultad de Ciencias Económicas o con la Escuela de Ingeniería. Muy importante, por favor, ninguna de las personas que estamos acá reunidas inicie una encuesta adicional a la que yo estoy iniciando con el envío de la misma. Puede entorpecerse, por supuesto, el curso de la sesión. Más o menos como en unos 45 minutos les voy a estar haciendo también llegar por medio del chat un pequeño enlace que cuenta con una encuesta. Esta encuesta les va a permitir a ustedes no solo retroalimentar a la escuela y a la facultad sobre lo que estamos presentando el día de hoy a través de la charla de don Arturo, sino también tener la posibilidad de recibir de parte de ustedes sugerencias acerca de diferentes temas que ustedes podrían considerar que se ingresen dentro de estos programas, por lo que les agradezco de bastante forma que me lo puedan llegar a completar. A veces pasa que habemos
50 personas reunidas y de repente yo me ingreso a la encuesta y solamente 10 me han respondido la misma. Entonces sí les pido con mucha pasión que puedan contestar la misma. A partir de este momento y sin más preámbulo, le voy a dar el espacio a don Arturo para que pueda iniciar su ponencia. Que tengan un bonito día y que puedan disfrutar bastante de la charla. Adelante, don Arturo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, José Gabriel, por la presentación y gracias a la Universidad Hispanoamericana por la invitación en esta tarde-noche para conversar un poco sobre los desafíos en el proceso de la implementación de las NIC de sostenibilidad. Voy aquí a proyectar. Me dice si ustedes logran ver la presentación. Sí, por aquello se está viendo todavía en modo editable y ahora sí en presentación. Ok, vamos a volvernos que estaba. Bien, muy buenas tardes, noches, como estábamos hablando. Mi nombre es Arturo Baltodano, o sea, soy docente de la universidad. Recién ingresé este cuatrimestre, pero tengo 33 años de dar lecciones en nuestro país y fuera del país. Ya mi compañero pues ya hizo la presentación. Como es corto el tiempo, esta presentación va más allá. O sea, es una presentación donde vemos las dos normas, entonces voy a ir un poquito más rápido para poder ser consistente con el tiempo que se me ha asignado. Vamos a hablar un poco de lo que son estas normas de sostenibilidad, por qué llegaron, qué fue lo que pasó y cuáles son esos desafíos y qué es lo que incorpora estas normas en lo que es la presentación financiera relacionada con lo que es sostenibilidad y con lo que es clima. Sí, bien. ¿Qué son las normas internacionales de información financiera para lo que es sostenibilidad? ¿Por qué llegaron? Bueno, vamos a ver. Fernando Guterres, el director de Naciones Unidas, en la última sesión de Naciones Unidas dijo que le abrimos las puertas al infierno y que teníamos que hacer algo por el tema de la sostenibilidad, a pesar de todo lo que fue la reunión del 2015 en Nueva York, donde se establecieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la meta en el año 2030, perdón, pues cumplir con dichos objetivos. Vamos a ver el tema del cumplimiento de los mismos y qué relación tiene el ESG y qué relación tiene lo que es el informe GRI, qué relación tiene estos 17 objetivos con estas normas internacionales. Ya sabemos de que el clima se viene deteriorando, que todo el tema ambiental pues está sufriendo un impacto importante en todo lo que son los diferentes países, en los diferentes polos, en las diferentes jurisdicciones, cambiando totalmente lo que es el comportamiento del mismo. Y el IAS no se podía quedar atrás para poder colaborar con el planeta, pues establece un consejo con el propósito de emitir estándares internacionales para todo lo que es revelación en cuanto al tema de lo que es el clima. Entonces acá es donde vamos a ver el propósito de estas dos normas internacionales. Vamos a hablar un poquito de la S1, que es el marco conceptual entre los que conocemos aquí, normas internacionales de información financiera. Sabemos de que es un marco de referencia internacional que adoptamos todos los países con el propósito de la potabilidad, la transparencia, la rendición de cuentas de todas aquellas empresas que tienen la obligación de rendir cuentas públicas y que tenemos un marco más liviano como el de pymes para todas aquellas que no tienen esa obligación, pero sí con usuarios externos. En ese sentido, sabiendo eso, que allá más o menos en el año 77 nace este órgano internacional emisor de estos estándares, pues vemos cómo conforme fue cambiando la economía, cómo se fueron materializando los riesgos, pues fuimos adoptando otras normas y emitiendo otras normas. En este lado del mundo, en América, pues empezamos a adoptar estas normas allá en el año 95. Nosotros lo hicimos en el año 99 con el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, siendo presidente don Manuel Sancho, que tuvo toda la valentía de adoptar este marco de referencia. No teníamos marcos nosotros. Nosotros, a pesar de que el Colegio de Contadores Públicos se fundó con la ley 1038 en el año 49 y el Colegio de Contadores Privados con la 1169 en el año 51, no teníamos marco de referencia. Nosotros siempre hacíamos nuestros estados financieros, elaborábamos los estados financieros con normas que no eran nuestras, como los US GAAP norteamericanos o con los boletines mexicanos, pero nunca se habían adoptado. Incluso todavía en nuestros planes de cuentas existen partidas contables que no son propias de la NIPS, por ejemplo, la caja chica.
No sé si ustedes han visto esa cuenta Caja Chica, entre otras que ya no se usan hace mucho tiempo. Pues fueron los mexicanos en su plan de cuentas, como ellos guardaban la plata en una caja pequeña y a todos le dicen chavo, chico, chica, entonces le pusieron la caja chica. Si hubiéramos sido nosotros los costarricenses, le ponemos la caja chiquitica, pero no fuimos nosotros, fueron ellos. Y todavía en nuestros planes de cuentas, todavía tenemos esas partidas, entre otras partidas. Bueno, pero allá con la caída del muro de Berlín en el año 89, pues adoptamos estos marcos de referencia, más con la globalización económica de Mikhail Gorbachev y San Juan Pablo II, cuando se internacionalizaron las bolsas, los mercados, empezamos a hacer comercio internacional, empezamos a tener un problema financiero muy grande, no podíamos consolidar cifras porque todos hablábamos diferentes idiomas, era una torre de Babel, y llegamos a este mundo de las normas. En el año 2001 pasamos de NIC a NIF, que la primera NIF fue en el 2004, la NIF 1, implementación por primera vez, porque las NIC siguen un plan de cuentas y se, se enfocan en lo que son transacciones financieras y no financieras. Y las NIF tienen una taxonomía y se enfocan en riesgos. ¿Bien? Pero el 13 de junio del año 2023 se presentan las normas internacionales de información financiera para sostenibilidad. Allá en la ciudad de Santiago de Chile se presentan estas normas ya, por lo menos para América Latina, en función de qué es lo que está haciendo el IAS para informar sobre cuáles son los riesgos y ventajas que están expresando las empresas en sus estados financieros, bajo cuatro elementos o características importantes: gobernanza, gestión de riesgo, estrategia y objetivos. Entonces, tanto en gobernanza, estrategia, riesgos y objetivos, vamos a tener que revelar oportunidades y riesgos. Y vamos a verlo rápidamente, le decía por el tiempo, ¿verdad? La primera norma, pues es la S1. Vienen tres normas nuevas. No vamos a hablar de ellas, pero ya están ahí para próximamente ser emitidas y de obligación. Requerimientos generales para la información a revelar sobre sostenibilidad relacionada a la información financiera. Y vea qué dice, y vamos subrayando ya, información a revelar. Recuerde que estas son normas. Normas es sinónimo de ley. Entonces son leyes internacionales de información financiera. Son normas técnicas. Cuando yo daba el curso Conta 1 hace muchos años, yo le decía a los estudiantes, bienvenidos a su clase de Derecho. Y iban saliendo de las aulas. ¿Por qué se va? Porque yo estudié, voy a estudiar Contabilidad o Administración, pero esta es su clase. Usted dijo Derecho, sí, Derecho técnico, contable. Somos hombres y mujeres de criterio, no de números, ¿ya? Entonces vea que esta norma, que es un estándar, habla de revelar. Entonces no es tanto medición, sino de revelación. Te vamos a revelar riesgos y oportunidades. ¿Sobre qué? Sobre sostenibilidad. ¿Relacionada a qué? A la información financiera. Hay muchos vacíos que no los voy a ver ahorita, ¿ya? De cómo es que se va a presentar la información, si va a ser un anexo, si va a ser dentro de las mismas notas y todo eso. De momento todavía, como decimos, no hemos puesto el huevo hasta ahorita en diciembre que sale ya la norma 5000 y ahí pues vamos a ver un poquito sobre estos temas. Bien, les decía que Antonio Guterres en la última cumbre climática pues expresó esto, que le estamos abriendo las puertas al infierno, dijo él, ¿sí? Entonces, que teníamos que hacer algo con el tema del ambiente, el tema de la sostenibilidad. ¿Qué es sostenibilidad? Es satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Se puede cumplir con nuestras necesidades actuales, pero sin comprometer las necesidades que van a tener nuestros niños, ¿ya? En el futuro. Dejarles un planeta, pues, más sano que el que tenemos ahorita. Tratar de hacer la tarea en cuanto a esto. Entonces, el IAS se enfoca en eso. Entonces, la contabilidad se empieza a transformar. Empieza a transformarse mucho en este tipo de información financiera, pero de cara a lo que es garantizar la sostenibilidad y ser amigable con el ambiente. Los nuevos inversionistas, los nuevos stakeholders, las nuevas personas que proveen capital a las empresas en el mundo ya no les interesan los dividendos de hoy. Les interesa invertir en una organización que sea sostenible en el tiempo y que sea amigable con la sostenibilidad y hacia se van todas las normas. ¿Verdad que son 17 objetivos de desarrollo sostenible que tenemos que cumplir en el 2030 y no vamos a hacer la tarea? Sí, pero entonces viene una norma por cada uno de estos principios. Ya se está escribiendo, ya se está emitiendo esa norma y vienen tres en camino. Bien, aquí están los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se vieron y se aprobaron en la cumbre en Nueva York en el 2015.
transformando nuestro mundo hacia la Agenda 2030, ¿sí? Entonces, estamos trabajando con el 8, ¿ya? Que es importante todo lo que es el tema del crecimiento y el comportamiento económico, cambiando nuestras economías, trabajamos con una economía lineal, extraemos recursos naturales, los procesamos en nuestras fábricas, elaboramos los productos finales, esos se comercializan, de esa comercialización viene el consumo y del consumo viene el desecho, ¿sí? Esa es la economía lineal, pues estamos llegando a una economía totalmente circular, como vemos acá en el objetivo 12, ¿sí? Donde ese desecho lo volvemos a convertir en materia prima para volver a transformar, ¿ya? Hacia eso vamos, pero no nos vamos a detener aquí porque vienen otras normas relacionadas con eso. Nos vamos a enfocar en las normas pues, que están vigentes en este momento. El segundo, requerimientos generales para la información a revelar sobre sostenibilidad. Y aquí hay algo interesante. Cuando yo empecé a estudiar normas en el año 95, yo sabía que era el futuro. Para mí era el futuro en aquel entonces. Yo tengo que estudiar NIF, decía yo, NIC, en aquel, no existían las NIF. Yo tengo que estudiar NIC, porque ese es el futuro, decía yo, ¿sí? En aquel entonces. Pero no las entendía, no las entendía, que eran técnicas, ¿ya? Entonces yo le pedí a Dios y mis oraciones, yo necesito entender esto, necesito encontrar el camino, la luz. Y un día entré a la librería Universal y vi un libro de contabilidad con una brújula. Ah, ya entendí, le dije a Dios, usted quiere que yo encuentre el norte, que encuentre la brújula para poder entender este marco. Y lo encontré, la brújula era el marco conceptual. Entendí que si yo comprendía el marco conceptual, se me iba a facilitar el entendimiento de la NIC en aquel entonces. Ahora la NIF y ahora sostenibilidad. Y es cierto, si usted entiende y comprende bien el marco conceptual, que es la esencia de todo esto, no le va a ser difícil comprender todo lo que viene en los otros estándares, porque esa es la fuente donde se nutre para todo. Entonces, la buena noticia es que el marco conceptual de las NIF de sostenibilidad, el ANIF 1. Este es el marco conceptual. Si usted comprende ese marco conceptual de la S1, va a entender todas las S que vengan en el futuro, la 2, la 3, la 4, porque esa es la fuente de todo. Este es como el génesis, ¿verdad? Como esa piedra angular donde nosotros nos vamos a nutrir para poder entender la 2 y todo lo que viene. Aunque esta habla sobre sostenibilidad y es a revelar. Algo importante es cuando hablamos de materialidad. Todavía no se habla en doble materialidad en estas normas, pero viene la doble materialidad con el informe GRI. Porque aquí vamos a hablar de materialidad cuantitativa y cualitativa, que eso lo vamos a ver después, y los riesgos de transformación, que son los más serios en la implementación de estas normas. Bien, entonces vea que es revelación. ¿Sobre qué? Sobre sostenibilidad en la información financiera. Entonces, vea qué interesante, porque ahora vamos a hacer auditoría financiera, vamos a emitir un dictamen bajo la NIF, pero también vamos a hacer una auditoría sobre el cumplimiento de las normas de sostenibilidad y va a haber un dictamen y va a ser paralelo, ¿ya? Bendito Dios, más trabajo para nosotros en los despachos de contadores públicos, ¿verdad? Bien, va a ser más costoso, lógicamente, la operación en las empresas. ¿Cuáles son los requerimientos generales en ese tema de la sostenibilidad? Que vamos a ver rápidamente. El enfoque de sostenibilidad, comprender qué es el enfoque. Se centra en los requerimientos generales de la información financiera relacionada a todo lo que es sostenibilidad. Vamos a ver riesgos y ventajas. Como lo vemos aquí, riesgos y oportunidades. Aborda todos los riesgos y todas las oportunidades actuales y futuras que puedan afectar los flujos de efectivo y el financiamiento y costo de capital en las organizaciones. Hay que hacer todo un checklist. Duré mes y medio en hacer el checklist para hacer el diagnóstico y aplicarlo en las empresas, ¿ya? Para ver cuál es el grado de cumplimiento que tiene sobre sostenibilidad. Y hay que ver todo el tema de riesgos y ventajas. Riesgos y ventajas, ese checklist lo aplicamos y le da una ponderación y un riesgo alto, medio, bajo para ver cómo está la empresa en cuanto a sostenibilidad, ¿verdad? Y también en la 2, en lo que es la huella de carbono, ¿ya? Que cuánto estoy contaminando y luego qué es lo que estoy haciendo para llegar a carbono neutral. Y lógicamente, toda esta información para quién es, para los proveedores de capital, para los usuarios de los estados financieros, que hay que saberlos determinar de acuerdo a este marco de referencia. Está diseñada para usuarios de estados financieros, para todos los stakeholders o a las partes interesadas que toman decisiones económicas y que proveen capital a las organizaciones. La S2
está enfocada en lo que es el clima y ya sabemos qué es lo que está pasando con el clima, lo que pasó allá en Valencia, España, todo lo que está pasando en el mundo con los deshielos, con todas esas tormentas, los huracanes, los ciclones y todo el comportamiento del clima, cómo aumenta la temperatura, el efecto invernadero, que ya no voy a meterme en eso. Hice una investigación de efecto invernadero para el AIC, cómo se contabilizan los bonos de carbono, tal vez algún día podemos dar una charla. Hice una investigación con una compañera en Uruguay y otro compañero en Perú de cómo se contabilizan los bonos de carbono, toda esa huella de carbono. Ve, entonces lo logramos, ¿verdad? Cómo se registra el activo, cómo se registra el pasivo, de todo eso para llevar una compensación y poder demostrar a los usuarios qué es lo que estoy haciendo yo por ser carbono neutral. Y nosotros pues somos líderes, ¿verdad? Gracias a eso estamos en ABCD. Entonces aquí nos vamos a enfocar en el cambio climático. Se centra específicamente en información a revelar sobre el clima. ¿Ya? ¿Cómo estoy contribuyendo yo con el clima? ¿Qué tanto estoy contaminando yo? Riesgos y oportunidades climáticas también. Aborda todos los riesgos y oportunidades específicas relacionados con el cambio climático y recomendaciones, divulgaciones financieras relacionadas con el clima. ¿Cómo voy a yo establecer esto a través de la información para todos los interesados? ¿Qué estamos haciendo en nuestro país con estas normas? Entonces tenemos el Colegio de Contadores Públicos, pues a través de la circular 33/2003, siendo presidenta pues Dunia Zamora, en este caso, la actual presidenta. Yo soy en el colegio, en el Tribunal de Honor y en el Colegio de Contadores Privados soy el fiscal de la Junta Directiva. Adopta estas normas. Entonces ya son de adopción. En privados no las hemos adoptado. Estamos redactando la documentación para ya presentar a Gaceta para adoptar estas normas en el Colegio de Contadores Privados. Pero público ya lo hizo en el 2023. Bien. Y son de aplicación voluntaria en el 1 de enero del 2024. Este año es voluntario. Para el año entrante ya es obligatorio, pero es obligatorio también para todas aquellas entidades supervisadas a través del CONACYT, todo el sistema financiero nacional, todos los bancos, las cooperativas, todos los supervisados por su jefe, todas las operadoras de pensión, todas las aseguradoras, las corredurías de seguros, los puestos de bolsa, todos esos que son supervisados, es obligatorio a partir del 1 de enero del 2025. Con cierre fiscal, perdón, del 31 de diciembre del 2025 con cierre fiscal al 31 de diciembre del 2026. Es obligatorio. ¿Y qué están haciendo? Bueno, yo estoy en una junta directiva del conglomerado popular y estamos trabajando en eso. Pero vemos que mucha gente no está trabajando en eso. Y es obligatorio. Hay que entregar este informe ¿a quién? Al supervisor. Y pueden venir, ¿qué? Sanciones si yo no estoy cumpliendo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los bancos? Los bancos le están requiriendo a sus clientes que el informe de sostenibilidad bajo estas normas. ¿Por qué? Porque si no, va a ser castigado por el supervisor. Bien. Si mis clientes no están cumpliendo con sostenibilidad, entonces el supervisor me va a castigar a mí porque no estoy haciendo nada con el clima, ¿ya? Y con otros temas de sostenibilidad. Entonces es importante, es obligatorio. El sistema te está obligando a implementar. Esto es un mar azul, así lo veo yo. En la firma mía, yo tengo muchos años de generar en temas de implementación de NIF, en sector público, en el sector privado, dentro y fuera del país. Hoy tenía que estar en Brasil dando una charla yo. Decidí no ir por un tema familiar. Me murió un nieto hace un mes y debo estar un poco más cerca de mi hijo, entonces decidí no ir a Brasil. Pero hoy estaba en Brasil exponiendo sobre esos temas de sostenibilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en eso, todo el planeta está en ese tema. No nos vamos a detener ahí, ¿verdad? Por el tiempo, pero podríamos conversar más sobre eso. Para efectos tributarios, 31 de diciembre del 2026, todos los grandes contribuyentes de nuestro país van a reportar este informe en el 27, por disposiciones de la Dirección General de Tributación Directa. Van a tener que presentar todos los grandes contribuyentes. Nogui Acosta está pues, preocupado con ese tema y ocupado con ese tema, el ministro de Hacienda. Y para el sector público, don Errol Solís Mata, contador nacional, gran amigo, me senté con él hace unas semanas. Errol, ¿qué vamos a hacer con eso? Arturo, estamos todavía con la NIC SP
Y vienen estas normas, entonces las vamos a adoptar en el 2027, 2026, 2027. ¿Sí? Tuve la oportunidad de ser el contador nacional, don Nogui Acosta, gran amigo, me ofreció el puesto 2 veces. Yo le tuve que decir que no, que tengo muchos contratos con el gobierno en temas de NIC-SP, ¿verdad? Entonces hay un conflicto de intereses ahí grande, pero está mi gran amigo Errol Solís y sabemos de que estas normas vienen para el sector público también. Y ya está el borrador, ya estoy preparando el primer webinar, ahí lo tengo ya. Estoy con una presentación que ya la terminé, porque ya está el borrador de la primera norma para el sector público en materia sostenible. Entonces, la contabilidad se está transformando, muchachos, ¿ok? Periodo a determinar para otras entidades. Bueno, eso va a ser de acuerdo a cada una de sus supervisiones, a cada una de sus jurisdicciones, cada uno de sus países. Para pymes no es obligatorio, pero el sistema los va a obligar. El sistema las va a meter en esto. Porque si quieren capital por parte del sistema financiero, van a tener que adoptar estas normas. ¿Por qué? Porque el supervisor les se lo está requiriendo a quién? Al prestador de ese tipo de activo que es el efectivo. También hace la obligación de sostenibilidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, ¿cómo fue todo este camino? Año 2021, noviembre de 2021, se anuncia el lanzamiento del ISSB, que es el órgano emisor de estas normas. En el año marzo del 2022, el IFRS con el GRI, con lo que es el informe o la iniciativa global de reporte. El informe de GRI pues anuncian el entendimiento para coordinar los trabajos. En el año ya, agosto del 2022, pues la fundación asume la responsabilidad de estos estándares, los SASB que llamamos nosotros. Y ahí ya están emitiendo. La historia es larga, pero lo quise hacer bastante resumido por el tiempo. Cambios en la forma de hacer negocios. Ya no son los mismos inversionistas. Ya, uno se queda maravillado con los estudiantes. Hoy me escribió un estudiante, me dice, profesor, muchas gracias por los consejos, va cómo va mi operación, y ya va ganándose como $3,000, ¿verdad? Porque uno le enseña a los muchachos a invertir en bolsa. Antes eso no se podía hacer. Antes uno pensaba que la bolsa era solo para los norteamericanos. No, eso es para todos, ¿verdad? Les enseñamos a operar en bolsa, ¿ya? Entonces el modelo está cambiando mucho, está cambiando demasiado. Entonces vea que aquí está matrices financieras tradicionales. ¿Cuáles eran? Utilidades netas, rentabilidad, el evita positivo, el flujo de caja, la liquidez, el acceso al crédito, los tradicionales con los que aprendimos nosotros. Hay nuevas consideraciones y hay factores emergentes, ¿ya? Riesgos de interrupción de negocios. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Sí? Por falta de recursos o por otros temas. Prácticas de empleo, satisfacción y compromiso. Ya no los mismos del ganar más, sino los beneficios que le puede dar ese empleador a su funcionario. Gobierno corporativo desde el año 2002. Inclusión y accesibilidad. Vienen normas sobre eso. La 4, perdón, la 4 es inclusión. Esa es la que viene. La 3 es biodiversidad. Impacto ambiental y social. Relación con los proveedores. Oiga, relación con los proveedores. Bien. Entonces, yo soy una industria, una entidad, y mi proveedor no está haciendo nada por el ambiente, entonces voy a tener problemas yo con mi informe de sostenibilidad. ¿Ok? Factores emergentes, actividades de nuestros clientes, desastres naturales, calentamiento global, seguridad de la información. Son temas importantes que debemos de considerar con estos nuevos marcos de referencia internacional. Nuevos riesgos emergentes también, riesgos financieros, los de liquidez, los de tasas de cambio, los tradicionales que hemos visto, los de mercado, los de crédito y los riesgos no financieros, el operativo, el legal, reputacional, regulatorio, acceso a los datos históricos, tecnológico y fiscal. Todos estos los tenemos que asociar con las normas de sostenibilidad en la información de los riesgos y ventajas a través de la composición de todos sus criterios. Recordemos que estos marcos de referencia internacional siguen una estructura. Si nos vamos a la NIC-NIF, tiene una estructura de objetivo para que fue hecha la norma, alcance que me permite hacer, definiciones, criterios de reconocimiento, medición, presentación, revelación. Y todas son iguales. Usted compara la NIC 41 con la NIF 9, son exactamente iguales, hasta en la redacción. Lo que cambió fue el elemento, el activo o el pasivo, ¿ya? Eso fue lo que cambió. Y la forma de medir ese elemento, y la forma de presentar ese elemento, y la forma de revelar ese elemento. Pero son iguales, siguen una estructura, ¿ya? Por eso es cuando se entiende el marco conceptual, va a entender todas las normas. Bien,
Rápidamente un ejemplo de aplicación de la S1, identificación del problema. Ahí vamos a ver el tema hasta de la materia cuantitativa y cualitativa si fuera el caso. La empresa determina que un proveedor ha utilizado prácticas de empleo en contra de las normas internacionales, contamina el ambiente. Usted lo identificó como empresa. Decisión, la empresa decide terminar el contrato con ese proveedor. Lo debe hacer. Impacto, esta decisión tiene un impacto directo en los costos de materia prima. Revelación, la empresa debe revelar el impacto que no causará las cifras o que no va a causar o que no va a llegar a la conclusión de esas cifras en sus estados financieros. Algo bastante sencillo, pero es un poco más complejo. Ya que entramos ya a lo que es el objetivo de la S1, rápidamente. Dice, el objetivo es revelar información sobre los riesgos y oportunidades significativas relacionados a la sostenibilidad. Y es importante que la S1 y la S2 hablan de significativo. Sin embargo, recordemos que la NIC 8 que cambió habla de material, ya no habla de significativo, sino que habla de material. ¿Por qué? Porque la parte significativa ensombrece la información financiera, la eclipsa totalmente, ¿ya? La invisibiliza para la toma de decisiones, porque tenemos estados financieros de 300 páginas, entonces ¿quién va a leer un estado financiero de 300 páginas? Porque tenía todo lo significativo. Ahora la norma dice material, y la material va enfocada en lo que es la importancia relativa. ¿Cuánto forma esta partida del total del elemento desde el punto de vista relativo para poderlos reconocer, ¿ya? Sin embargo, aquí todavía habla o aquí habla de significativo, entonces es importante que significativo casi que es todo, ¿ya? Material no. De todas lo que está relacionado con sostenibilidad futura de su organización. Establece el término de materialidad, como lo vemos en la 8 y como lo vemos en el marco conceptual para la información financiera de propósito general. Dice, se debe revelar información material o que tenga importancia relativa sobre todos los riesgos y oportunidades significativos relacionados con la sostenibilidad a la que está expuesta la organización. Entonces vamos a tener que medir materialidad. Cuando su omisión o representación errónea incide en la toma de decisión de los usuarios. Solamente que aquí nos vamos a encontrar en algún momento una doble materialidad que nos va a llevar a diferentes tipos de riesgo. Uno de los riesgos más significativos que habla esta norma es el riesgo de transformación. Lo tengo ya, lo he visto con clientes que tenemos. Ese riesgo de transformación hay que transformar hasta todos sus procesos de producción. Lo tengo con un cliente muy bueno en la provincia de Heredia, que está transformando cómo hacer los bloques, no tanto con arena mineral, sino con arena sintética. ¿A través de qué? Del reprocesamiento de todo ese plástico no valorizable, a través de una industria que es la más grande del planeta ya, y están poniendo más industrias en el mundo. Tienen la más grande del mundo, ya la tienen aquí en Costa Rica, de cómo ese plástico no valorizable lo estamos convirtiendo en arena sintética para sustituir a la arena mineral y en alguna parte, lógicamente no en toda, ¿verdad? Lleva un porcentaje de arena sintética y un gran porcentaje de arena mineral. Los bloques son más livianos, son más resistentes al fuego, o sea, tienen muchas particularidades y estamos procesando toneladas, pero toneladas de plástico. De hecho, esta empresa está poniendo una planta ya en uno de esos países que ahorita olvido el nombre, asiáticos, donde están las islas de plástico del planeta, allá donde va a caer todo el plástico del mundo. Allá están procesando. Bien. Y es una empresa costarricense. Bien. Y el costo de oportunidad, el costo de convertir, ese riesgo de reconvertir es muy costoso, ¿sí? Pero hay que hacerlo. Bien, es uno de los riesgos que más están enfrentando las empresas que están entrando en este nuevo mundo de la sostenibilidad y el clima. Descripción completa de todos esos riesgos y ventajas. La entidad debe incluir en sus estados financieros de propósito general una descripción completa, neutral y precisa de la información a revelar, sobre todo lo que conlleva la sostenibilidad relacionada con la información financiera. A futuro, lógicamente, trabajando todas esas técnicas que le estábamos hablando ahorita de los liquidez, flujos de efectivo, estados financieros proyectados y garantizar de que va a ser sostenible en el tiempo. Lógicamente, en este caso, pues vamos a ver la creación del valor sostenible, toda la estrategia de negocios que se quiera abordar en el tiempo. Vamos a ver toda la importancia de los temas de AGS,
que sería ambiente, social y gobernanza. Entonces vamos a ver los riesgos y ventajas en ambiente, en la parte social y en gobernanza. Entonces vamos a ver todas esas 4 características que vimos al inicio. Necesidad de transparencia, impulsando la necesidad de conocer y qué es lo que estamos haciendo a través de esa materia de lo que es el AGS, en materia de congruente con toda la información que sea completa, neutral, comparable, verificable, cumpliendo esos 9 principios fundamentales que encontramos en el marco conceptual. Aquí también nos encontramos los principios fundamentales y los de mejora. Les recordemos que uno de los fundamentales es que la información sea ¿qué? Fiel, totalmente fiel, que sea material, que sea comparable, que sea neutral, que sea completa, que la podemos verificar, que todo eso que estamos escribiendo a través de las narraciones, descripciones en las notas pueda ser verificable. Bien. Creación del órgano internacional, Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad, pues ya hablamos un poco de eso, y el objetivo del mismo también emitir estas normas, ya eso lo conversamos un poco. Alcance de la norma. Vea que sigue la misma estructura, objetivo, alcance. Recordemos que las normas de información financiera, su gran mayoría son prescriptivas, son recetas. Dice prescribir el tratamiento contable, prescribir. Usted va a la NIC 2, prescribir el tratamiento contable del inventario. Va a la 16, prescribir el tratamiento. Son recetas de cómo se tiene que elaborar. Estas no son prescriptivas, son de información. ¿Ya? No te da una receta de cómo voy a medir el valor razonable, cómo va a medir el valor de neutralización, cómo voy a medir el valor del costo amortizado, ¿ya? Sino que me va a dar una guía de qué es lo que yo tengo que informar a los usuarios en función de sostenibilidad y clima. Esta norma se aplica al preparar y revelar información sobre sostenibilidad relacionada con información financiera. ¿De conformidad con qué? Con estas normas internacionales sobre sostenibilidad. Flexibilidad en aplicación. Dicen, una entidad puede aplicar estas normas de información financiera cuando los estados financieros relacionados con esta se preparen de acuerdo con la NIF u otros principios contables. Es importante cuando decimos principios contables, porque mucha gente dice, ya no existen los PCGA. Los PCGA nunca han desaparecido, son ANICs, son principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Cuáles son en Costa Rica? Las NIC-NIF, ¿ya? No son los principios nuestros. Antes eran los boletines mexicanos, ¿ya? Y dependiendo del profesor que uno le tocara, habían profesores que trabajaban en el sector comercial y le enseñaban boletines mexicanos. Y habían profesores que trabajaban en el sector financiero o internacional y te enseñaban US GAAP porque no existía tanta la supervisión como la existe ahora en lo que son las mallas curriculares y todas esas cosas. Eso casi que no existía antes. Ahora sí, ¿no? Contenido principal de esta norma. Aquí están las 4 características. Entonces, vamos a ver riesgos y ventajas en gobernanza, en estrategia, en la gestión de riesgos y en los parámetros de los objetivos. Aquí observamos lo que es todo el plan estratégico. Entonces, en gobernanza es el aspecto fundamental del contenido principal de esta norma. Va a abordar todo aquello que la gestión gestiona, supervisa. ¿Para qué? Temas de sostenibilidad. Entonces, vamos a tener un gobierno corporativo que tenga criterio, idoneidad en el tema de sostenibilidad. Oiga, idoneidad. Pues hay que hacer todo un checklist. La persona que va a estar en gobierno corporativo tiene que conocer de esto. Bien. Es lo que está pasando con algunos bancos, ¿verdad? Que por temas de idoneidad, la nueva norma de SOGER, del CONACYT en este caso, pues ha tenido que quitar directivos de bancos. Estrategia forma parte esencial de este principio, enfocándose en cómo la empresa planifica y ejecuta acciones relacionadas a sostenibilidad. En su plan estratégico, donde está la misión, la visión, los ejes estratégicos, el plan operativo, ahí tiene que enfocar todo eso en sostenibilidad. Gestión de riesgos, todo lo que es Enterprise Risk Manager, entonces vamos a tener que enfocar a identificar riesgos en función de la sostenibilidad, abarcando todos los riesgos de la organización y el modelo de riesgo que haya adoptado, ya sea COCO, COSO, TILER, cualquiera todos, pero enfocados todos ahora en sostener nuevos riesgos. Y los objetivos contribuyen a qué? Al cuarto elemento, el contenido principal. Miden y establecen metas relacionadas a sostenibilidad. Entonces vamos a tener esos objetivos estratégicos, cuántos van a ir enfocados en lo que es la sostenibilidad. Y lo tenemos que revelar también y medir en temas cualitativos. Entonces, hablando de eso, gobernanza, ¿cuál es el objetivo?
de este primer pilar, como le llama la norma, pilares, es permitir a los usuarios comprender los procesos, controles, procedimientos de gobernanza utilizados para supervisar y gestionar todos los riesgos y oportunidades relacionados con sostenibilidad. Entonces vamos a tener un apartado ahí de gobierno corporativo que va a tener que ver todos los procedimientos, controles enfocados a todo lo que es sostenibilidad. ¿Qué vamos a revelar en cuanto a la información de gobernanza? Vamos a ver todo lo que tenga que ver con los principios, objetivos relacionados al control, a todo lo que son las matrices y los KPIs que vamos a manejar con el propósito de poder determinar los alcances que tuvo la organización en materia de gobernanza, en materia de supervisión de riesgos y oportunidades. Todo relacionado con qué? Con la sostenibilidad. ¿Y cuál es el papel de la gerencia y todos los procesos? La gerencia y los que están involucrados en gobierno corporativo pues tienen que conocer de sostenibilidad para ver su idoneidad, como estábamos hablando. En estrategia, ¿qué es lo que vamos a ver? Busca permitir que todos los usuarios de información financiera, con propósito general, como lo vimos en la NIC 1, poder comprender cómo la entidad aborda todos los riesgos y oportunidades relacionados con sostenibilidad. Acá vamos a ver el tema de clave de estos elementos, riesgos y oportunidades para identificar los factores críticos en materia de sostenibilidad, estrategias y toma de decisiones determinadas en cuanto a los procesos estratégicos, observar y enfocarnos en lo que es la situación financiera, la estrategia, cómo se va a considerar para ver todos los factores que afectan estos procesos financieros en materia de sostenibilidad y la resiliencia de los mismos. Cómo estamos reenfocando la estrategia en función de mejorar todos los procesos enfocados hacia la sostenibilidad financiera. Cuanto al tercer pilar, objetivos, igual, va a permitir a todos los usuarios de los estados financieros de propósito general comprender el proceso o los procesos mediante el cual la entidad está evaluando todos los riesgos y oportunidades relacionados con sostenibilidad. Evaluar esos procesos que estén integrados, mapearlos, hacer las matrices correspondientes, primero el mapeo, luego la matriz, con el propósito de ver estos aspectos generales de riesgos en materia de sostenibilidad y va a permitir evaluar el perfil general del riesgo en esas matrices de riesgo. ¿Cuáles son los parámetros? Entender cómo la entidad mide, controla y gestiona todos los riesgos significativos relacionados a sostenibilidad. Entonces, ustedes pueden observar que esta norma es de revelación, ¿ya? Como le digo yo, apocalipsis, ¿ya? De pura revelación. ¿Para qué? Para que los usuarios podamos entender cómo se evalúa ese rendimiento y cuál es el progreso que tiene el mismo en el cumplimiento de los objetivos que se ha trazado la organización en función de su plan estratégico. ¿Ya? Fuentes de los parámetros, identificación de los parámetros. Bueno, las normas internacionales de información financiera para sostenibilidad. Esas son las fuentes donde nos vamos a nutrir para ver cómo hemos estado contemplando todos los riesgos y oportunidades en materia de sostenibilidad, parámetros utilizados, KPIs utilizados, cómo se envuelve el desarrollo de la propia entidad en manejo de sostenibilidad, cómo se identifican los parámetros, cómo se evalúan, dependiendo de la industria. Por ejemplo, yo lo estoy haciendo en mi oficina, estoy implementando estas normas. Quiero ser la primera oficina de América Latina del grupo Altac, al cual pertenezco yo, en ser una oficina sostenible, ser carbono neutral. Bueno, entonces ya estamos identificando cuáles son nuestros riesgos, nuestras oportunidades. Ya estamos viendo cuándo estamos consumiendo energía eléctrica, cuáles son los cambios que tenemos que hacer, ver los costos de transformación, hay que cambiar fluorescentes, hay que irnos a otra tecnología, hay que ver el tema de teletrabajo, hay que ver porque estamos contaminando mucho, hay que medir primero cómo estamos contaminando nosotros en la firma. Que yo tengo identificado y tengo mapeado todo eso, entonces, ¿qué voy a hacer yo para poder reducir y poder llegar a carbono neutral y poder ser una firma, pues carbono neutral, ¿verdad? Porque si estoy ofreciendo servicios, pues yo tengo que predicar con el ejemplo. Consumo de papel, consumo de agua, consumo de energía eléctrica, mucho. Ok, eso vamos a pasarlo para ir un poquito más rápido por el tema del tiempo. La entidad que informa ya sabemos que es la controladora. ¿Ya? Propósito de información, eso es exactamente lo mismo, no lo vamos a tocar.
Presentación razonable, sí. Recordemos que la NIC 1 y el marco conceptual habla de la presentación razonable. ¿Ya? Entonces, en este aspecto también vamos a hablar de presentación razonable, no precisa, no exacta. Dice, la presentación razonable requiere que la representación fiel de los riesgos y oportunidades relacionados con sostenibilidad estén de acuerdo a esos principios de esta norma. Entonces, vea que ese profesional que va a hacer un CPA, que va a dar un informe, va a presentar, va a decir que presentan razonablemente la situación con base en estas normas internacionales. Y también puede poner salvedades o se puede abstener de opinar o puede poner una opinión negativa. Hacia eso vamos. ¿En función de qué? Del cumplimiento de estas normas. Para que la información sea revelada, sea razonable, también debe ¿qué? Ser. Y veamos aquí, los que conocen todo el tema de la NICS, marco conceptual para la información financiera, relevante, fiel, representativa, comparable, verificable, oportuna y comprensible. Son principios fundamentales. Recuerde que los principios contables siguen en tres: operacionales, fundamentales y específicos. Estos son fundamentales, no pueden faltar en la receta para elaborar un estado financiero. Entonces, nuevamente, son fundamentales ¿para qué? Para el informe de sostenibilidad. No pueden faltar en la receta. Proporcionar información adicional cuando el cumplimiento de la norma sea insuficiente para permitir a los usuarios evaluar las implicaciones de estos riesgos y oportunidades, porque al final ellos son los que van a invertir. Van a tomar decisiones si invertimos en esa empresa petrolera, si en esa empresa minera, allá en Perú, en Ecuador. Ya, por allá fuimos ya a dar una charla de estas el mes pasado en empresas mineras allá en Arequipa. Cómo ellos van a tener que hacer muchos costos de transformación a estas normas, porque creo que son obligatorias ya también. Material o importancia relativa, esto sí cuesta en esto, o sea, en el tema de las normas, y más por el tema del costo de transformación, ¿ya? O el costo de conversión que llamamos. Ya sabemos que de acuerdo a la NIC 1, de acuerdo al marco conceptual, de acuerdo a la NIC 8 y ahora de acuerdo a esta norma, la materia es cuando su omisión o representación errónea incide en la toma de decisión de los usuarios. Tanto costó este concepto que el IAS hizo una declaración práctica 2. No sé si ustedes la conocen. Ustedes entran a la página del IAS, entran a normativa, ahí van a bajar todas las NICs, las puede bajar, y todas las NIF. Y al final está la declaración práctica 1 y la 2. Y la 2 es materialidad. Y son 4 elementos para poder medir materialidad. Ahí están, que son los que usa uno para hacer políticas contables. Entonces, esos juicios ahí están emanados. ¿Quién es el usuario principal? ¿Quién es el secundario? Y todo eso para poder decir qué es materialidad. Información a revelar sobre sostenibilidad es material, sí, tiene importancia relativa y su omisión o expresión inadecuada incide en la toma de decisión de los usuarios. ¿Ya? Vea que dice, o ensombrecimiento. Podría esperarse que influya en las decisiones tomadas. Entonces, es la administración la que va a tener que determinar materialidad y eso cuesta. ¿Qué es material? Bien. Entonces, dice que se mide por importancia relativa. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Si yo compro este teléfono y me costó $1,000, ¿lo llevo a gasto o lo llevo a activo? Bien, depende de la importancia relativa de la materialidad. Entonces, voy a ver cuántos mi cuenta de activo tecnológico y cuánto representa este teléfono de ese total, de esa población, desde el punto de vista relativo. Entonces, si es 0,05%, así material lo llevo a gasto. Bien, pero si es tal vez más de un 1%, desde el punto de vista de material por importancia relativa, es material, entonces lo llevo activo. Pero quítese el sombrero fiscal, ¿verdad? Para eso está la NIC 12, para hacer la conciliación. Aquí estamos hablando de normas internacionales, entonces es otro marco de referencia. Bien, pero ahí no nos vamos a quedar. La entidad aplicará su juicio, la gerencia, como lo dice la NIC 8, aplicará juicio la gerencia y dice, específicamente dice la gerencia, para identificar la información sobre sostenibilidad relacionada con la información financiera. Bien, dice, para identificar información sobre sostenibilidad de esa información financiera sostenida en el tiempo, que sea material y que tenga importancia relativa, con total de la población. Bien.
para saber si esa partida va a gasto, activo, es pasivo, no. Para ver, va mucho con la materialidad y la importancia relativa. Por eso tengo que tener políticas. Estos juicios se van a revaluar en la fecha de la presentación de los estados financieros. Cada 31 de diciembre voy a estar revisando esos juicios. ¿Sí? En algunas jurisdicciones, las leyes, las regulaciones locales pueden prohibir la revelación de información requerida en esta norma. Lamentablemente, México es uno de esos países. En Chile, ¿sí? Son países que tienen muchas minas y hay algunos temas que todavía no permiten revelar. Pero vamos hacia eso, el mundo va hacia eso, hacia el cambio. Información comparativa, igual que la NIC 1. Recordemos que la NIC 1, el objetivo es la comparabilidad. Recordemos que todo el objetivo, alcance, definiciones, criterios. La NIC 1 es comparabilidad, que no se logró, que todo el mundo hacía los estados financieros como le diera la gana. Ahora sí se fregó la cosa. ¿Por qué? Porque a partir del 2026 llega la NIF 18. Y precisamente a partir del 2025 que la información es comparativa, antes tengo que empezar en el 25. Y ahora sí, es prescriptiva la NIF 18, ya no como la NIC 1, que no era prescriptiva. No existía una prescripción de cómo elaborar los estados financieros. Ahora sí. Ahora sí, ya todos los estados financieros van a ser iguales en todas las organizaciones del mundo. ¿Sí? Usted ve un estado financiero de resultados y todo el mundo lo hace diferente. Ahora no, porque ahora van a ser ingresos y gastos de inversión, ingresos y gastos de operación, ingresos y gastos de financiamiento. Operaciones discontinuadas, impuesto a las ganancias y el ORI, y todos son iguales. ¿Ya? Entonces, esta norma también es comparativa, ¿ya? En cuanto a las revelaciones de sostenibilidad. La transparencia y consistencia de los informes de sostenibilidad son fundamentales ¿para qué? Para la toma de decisiones. Requisitos de información comparativa, revelar la información del periodo a periodo de todos los parámetros actuales. En cuanto a sostenibilidad. Manejo de estimaciones, igual que la NIC 37, manejo de estimaciones, ¿bien? De provisiones. Las estimaciones actuales difieren de la información presentada anteriormente de la entidad. Entonces, debe revelar las diferencias que existen, ¿vale? ¿Cuáles fueron los criterios para estimar? ¿Cuáles fueron los criterios para provisionar? Por ejemplo, cuando estamos hablando de provisiones financieras, ¿ya? Provisiones de gastos acumulados, de algunos beneficios a los empleados de largo plazo que hay que traerlos a valor presente, ¿ya? Aplicando tasas de descuento. Entonces, eso va a haber el tema de la sostenibilidad, temas de contingencia, de aplicación de la CINIP 23 en temas de posiciones fiscales inciertas, ¿verdad? Cuando estamos aplicando CINIP 23 de posiciones fiscales inciertas, pues puede ser que comprometa la sostenibilidad de la empresa, porque tenemos traslados de la administración tributaria que son muy significativos, de muchos millones, entonces puede comprometer temas de contratos, entre otras cosas, ¿ven? Razones por las que se han realizado los importes. Frecuencia de la información. La información sobre sostenibilidad relacionada con esta información, pues va a ser el mismo tiempo de los estados financieros, ¿ya? En el mismo periodo. De hecho, también maneja lo que son hechos posteriores, ¿ya? Localización de la información. ¿Dónde la vamos a sostener? ¿Dónde la vamos a revelar? Esto es importantísimo. La información financiera general, una entidad está obligada a revelar información requerida de acuerdo a las NIF y la información a revelar de acuerdo a las normas de sostenibilidad. ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Cuáles son las ubicaciones posibles? Entonces dice, en los comentarios de la gerencia, en la memoria de la empresa. Entonces, ahí en la memoria de la empresa vamos a dar todo el informe de sostenibilidad. En el mismo lugar de la información revelada para cumplir con los requerimientos. Entonces, por cada NIC hay un informe a revelarse. La NIC son criterios de reconocimiento, medición, presentación, revelación. Entonces, ahí en revelación voy a revelar todo el tema de sostenibilidad por elemento. En referencias cruzadas con otra información financiera que esté disponible para los usuarios. Entonces, con un informe paralelo, ¿ya? Un informe paralelo a los estados financieros y va a ser un cruce de referencia en notas a los estados financieros. Fuentes de incertidumbre en la estimación. Lógicamente, pues somos hombres y mujeres de criterio. Hay muchas fuentes de incertidumbre. ¿Cómo vamos a medir las provisiones? Por ejemplo, cuando estamos comprando o cuando estamos emitiendo compras a través de
tarjetas de crédito, entonces tienen algunos beneficios los tarjetavientes, como millas, como puntos. Vente, hay 256.000 transacciones por segundo que hace Visanet y cada transacción tiene un promedio de 30 asientos contables. Entonces, cada vez que sale un voucher hay 30 asientos contables. Entonces, se hacen millones de asientos por segundo, pero millones de millones, ¿ve? Uno de esos asientos es gasto de ventas contra provisión de millas por pagar. Vete, yo tengo que usar las mejores estimaciones porque no todos los tarjetavientes redimen las millas, entonces tengo que llevar esa incertidumbre en la estimación para ver cuántos de mis tarjetavientes están cambiando, que eso compromete la sostenibilidad futura, ¿ya? Cuando los parámetros no pueden medirse directamente o no solo pueden estimarse, surge la incertidumbre de la medición. El uso de las estimaciones no socava la utilidad de la información financiera. Tengan mucho cuidado que ahí está el tema de la contabilidad creativa, porque en las empresas transnacionales em, pagan a los CEO por la performance. Entonces les dan bonificación. Entonces esos hijos pueden hacer contabilidad creativa y mover provisiones más hacia arriba, más hacia abajo, ¿verdad? Con el propósito de cumplir el objetivo y obtener las bonificaciones. En sostenibilidad va a ser igual. Ya hay que ver esos parámetros con el propósito de, por ejemplo, la provisión de garantías. Hace más de 25 años no existe la cuenta de evoluciones sobre ventas y a veces uno las ve. Existe provisión de garantía NIC 37 y la NIF 15 ya, donde yo voy a reconocer ese gasto de ventas contra la provisión de garantía. Ventas, tengo que tener técnicas de las mejores prácticas contables para llegar a un dato más preciso y razonable en cuanto a la provisión. Y eso tiene que ver con sostenibilidad financiera también. Estamos ahí hablando de los parámetros, ¿ok? Vamos a ir un poco más rápido también. Me gustaría explicar toda la norma, ¿verdad? Pero es parte del tiempo. Errores, ya, tal y como lo establece la NIC 8. ¿Sí? Definición y corrección. Una entidad va a corregir los errores materiales de periodos anteriores. En el libro mío de aplicación práctica de la NIF hay varios casos de esto, ¿verdad? Reexpresando los importes. Entonces vamos a reexpresar. Si nos encontramos errores en materia de sostenibilidad, vamos a tener que reexpresar también. Y reexpresar es volver a hacer, ¿verdad? No pensemos en el tema fiscal y que modificar la declaración. Bueno, para eso está la conciliación, ¿verdad? De acuerdo a la NIC 12. Origen de los errores. ¿Cuál fue la fuente de los mismos? Los tipos de errores aritméticos, por desconocimiento de las normas, por omisión, ¿ya? Por maquillaje, por otras cosas, por fraude, ¿verdad? Pero hay que corregirlos, igual como lo establece la NIC 8. Declaración de cumplimiento, como lo dice la NIC 1 también, y el marco conceptual. Tengo que hacer una declaración explícita y sin reservas que cumplo con las normas de sostenibilidad. Cuando digo cumplo, es cumplo, ¿verdad? No cumplo y miento, sino cumplir con estas normas. S2, clima. Y va en la misma función, exactamente en la misma función de lo que es la S1, gobernanza, objetivo, estrategia y riesgos, los mismos pilares, ¿verdad? Alcance, ver el tema de las emisiones directas de gases, de lo que es el efecto invernadero, que ocurre de las fuentes de su propiedad, ¿verdad? De todas las fuentes de su propiedad, entonces cuánto estamos contaminando. Entonces aquí nos metemos con el tema del efecto invernadero. Por eso hice una investigación de este, bonos de carbono. Hace 2 años fue eso, imagínense. Porque el año pasado, no, este año, perdón, eso fue el año pasado, porque este año me tocó exponer en República Dominicana mi proyecto de sostenibilidad. Bien. No, en Arequipa, perdón, en Arequipa, al CLADEA. Entonces, en el CLADEA expusimos todo ese tema de sostenibilidad, enfocado en la en la S2, en todo lo que es la contabilización de los bonos de carbono, ¿bien? Todo lo que es el efecto invernadero. Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero de las generaciones de electricidad, vapor, calefacción, refrigeración, comprada o adquirida, consumida por una entidad. Alcance 3, emisiones indirectas de gases de efecto invernadero no incluidas en el alcance 2 que ocurren en una cadena de valor de la entidad. Entonces yo tengo que ver en qué estoy en mi empresa con el propósito de saber si me alcanza. Alguno de los tres le va a llegar a su empresa. Entonces va a tener que aplicar. Información a revelar. Se centra en información a revelar relacionada con el clima, proporcionando un marco estandarizado. ¿Relacionado con el clima en qué? Información relacionada con el clima, reconociendo
la creciente importancia de los factores climáticos en la toma de decisiones financieras y estratégicas. Entonces, ¿qué tanto está afectando el clima? Va a afectar no solamente cuánto estoy contaminando yo el clima, sino qué tanto el clima va a afectar mi empresa. Inundaciones, incendios, cómo impactan. Ve ahora todo lo que pasó en Guanacaste, el tema de los agricultores, también ver cómo salen adelante con todos sus cultivos, el tema del ganado, te vea cómo afectó. Tengo un cliente importante en Guanacaste que tiene ganado y su ganado no estaba comiendo, su ganado pues bajó peso, entonces eso es una pérdida importante, es por factor del clima. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con el propósito de cuando llegue a ese riesgo poderlo enfrentar? Y lo tengo que revelar en notas a los estados financieros también. Riesgos, oportunidades del impacto relacionado con el clima. Y este es el más costoso, riesgos de transacción. Estos son todos los riesgos, ¿verdad? Que nos enseña la norma. Los riesgos de transición incluyen riesgos políticos, legales, tecnológicos, de mercado y reputacionales. Es de llegar y transformar la universidad, la UH, a todas estas normas de sostenibilidad. Entonces, ¿cuál va a ser el costo que va a tener la universidad en transformar incluso hasta sus mallas curriculares en todas las carreras? Va a tener un costo eso, de transformar. ¿Cuánto está contaminando la UH, el clima? ¿Cuál es su huella de carbono? ¿Cuándo llegará a carbono neutral? Ve, ese es uno de los riesgos más significativos que están enfrentando las empresas que están entrando en este proceso de implementación. Riesgos físicos, lamentablemente, pues el tema de inundaciones, incendios, otras cosas, ¿verdad? Abarcan riesgos agudos, crónicos relacionados con el cambio climático. Entonces, ¿cuáles son los riesgos físicos que yo voy a enfrentar en el futuro? Oportunidades. Puede ser de que este cambio climático me genere una oportunidad en la eficiencia, eficacia y economía del uso de los recursos, ¿ya? Que vaya a manejar una resiliencia importante en mi proceso o mi cadena de producción. Objetivo de la NIC-S2 principal. Dice que la entidad revele información sobre la exposición a riesgos y oportunidades con relación al clima. Vea que la otra era con relación a sostenibilidad, esta es con relación al clima. Esto le permite a los usuarios de información financiera de propósito general evaluar los efectos de los riesgos y oportunidades significativos, comprender el uso de los recursos por parte de la entidad y evaluar la capacidad de la entidad para adaptarse a su planificación, a su modelo de negocios y operaciones en función de qué? Del clima. Vea que es otra contabilidad esa, ¿sí? Ya vimos el alcance, ¿verdad? De los tipos de riesgos. Contenido de esta norma, igual, los cuatro pilares: estrategia, gobernanza, gestión de riesgos, parámetros y objetivos, pero ahora todos, revelar riesgos y oportunidades, pero ahora todos en función de qué? De clima. Ya no es sostenibilidad como vimos ahora, sino el clima. Establece la manera en que la entidad revela información sobre qué? La estrategia relacionada a las oportunidades climáticas. Esta norma se detalla cómo las entidades deben revelar la información sobre gobernanza, pero para efectos climáticos, y cómo mide sus riesgos, pero para riesgos climáticos, y cuáles son sus objetivos, pero para efectos climáticos también, ya, relacionados con el clima. Son los mismos cuatro pilares, y así viene la otra norma. Ya los que vimos el borrador de las otras normas, pues vienen exactamente bajo esos cuatro pilares. Aquí pues se establece ya de manera un poco más detallada cada uno de estos pilares, ya, qué es lo que debe revelar la norma en cuanto a gobernanza, ya, qué es lo que deben de comprender todos los usuarios en cuanto al tema de gobernanza relacionado con el clima. Ok. Aquí no estoy pasando rápido por el tiempo, pero yo les puedo dar la presentación a ustedes. Entonces acá en lo que es la parte 3, que es importante, supervisión de objetivos por parte del gobierno corporativo, control y progreso por parte del gobierno corporativo, papel de la gerencia, delegación y supervisión. Bien. En estrategia, igual, permite a los usuarios comprender la estrategia que tiene la entidad para poder abordar todos los riesgos y oportunidades significativos relacionados al clima. Riesgos y oportunidades relacionados al clima. ¿Ok? Estrategia para la toma de decisiones,
situación financiera, rendimiento financiero, los flujos de efectivo relacionados al clima y la resiliencia de todos los resultados relacionados al clima. Características generales en cuanto a este tema de las consideraciones de la estrategia con relacionadas al clima. Entonces están las características cualitativas fundamentales, que es la relevancia y la representación fiel. Vea que esto, los que conocen NICS, está en el marco conceptual de la NICS también. Esos son principios fundamentales y estos son de mejora. ¿Los ve? Exactamente dice lo mismo. Características cualitativas de mejora. Entonces, son las cualidades que deben de tener los estados financieros con relación al clima, siguiendo los principios fundamentales. Relevancia. ¿Qué es relevancia? Cuando su omisión o representación errónea incide en la toma de decisiones de los usuarios. ¿Qué es representación fiel? Neutral. ¿Se acuerdan? Verificable. ¿Mm? Era otro. Que los estados financieros deben de parecerse a la operación de la empresa. Si se toma el estado financiero, una finca bananera, va y camina a la finca bananera, se tiene que parecer en todos sus elementos. Y las de mejora, comparable, verificable, oportuna, que no pierda la capacidad de tomar decisiones económicas y comprensible para todos los usuarios, que tengan criterios, importante. Bien, no vamos a hablar de las características fundamentales por tiempo, son los principios que establecen las características cualitativas de los mismos, ¿verdad? Que habla de relevancia, ya hemos hablado bastante de esto. La representación fiel. Cuanto a la relevancia, es una característica de información presentada que sea útil para la toma de decisiones, que se mide en factores de importancia relativa. Ya lo explicamos. Representación fiel, que garantice la información financiera que se presente en los estados financieros será fiel en todos los fenómenos económicos que se puedan presentar en los mismos. ¿Ya? Si tengo elementos de eh, contingencias, pues revelar las contingencias en materia fiscal, perdón, en materia de clima, condiciones climáticas inciertas. Comparable, lo que pueda comparar como estado financiero de mi misma organización y de otras organizaciones similares. Verificable, que yo tenga la oportunidad de poder ir y corroborar que lo que se está diciendo pues es lo que es lo correcto, es lo razonable. Oportuna, que no pierda la capacidad de tomar decisiones económicas. ¿De qué nos va a servir una información de que ya tenga 2, 3, 4 meses de haber sido procesada? ¿Sí? Los estados financieros del 31 de diciembre deben de estar yo siempre digo el 31 de diciembre. Yo fui gerente en banco y usted como gerente de banco tiene que tomar decisiones todos los días. Entonces es la contabilidad del día a día. ¿Para qué le va a servir una contabilidad que tiene una semana? Ya la competencia te pasó por encima. Usted tiene que saber cómo está el split financiero, cómo está la tasa, cómo está el tema de la inversión, cómo está el tema de los instrumentos, cómo está el tema del core, cómo están muchas cosas, ¿ya? Para tomar decisiones día a día. Entonces está la contabilidad del día a día. Ahora con la inteligencia artificial, pues muchísimo más rápido se hace la contabilidad. Recuerden que la contabilidad transaccional murió desde que llegó los ERPs integrados y ahora con la inteligencia artificial, la información es en línea incluso ya. Por eso dice que debe ser oportuna para la toma de decisiones y comprensible que los usuarios con criterio técnico puedan comprender la información. Sí. Riesgos y oportunidades. Habíamos hablado de los riesgos físicos, ¿verdad? Que son todos aquellos impactos directos que puedan tener de lo que es el cambio climático. Incendios, inundaciones, entre otros. Los riesgos de transición, ya los explicamos también. Esos son los que más estamos enfrentando hoy en día. Hoy en día estamos con una empresa muy importante en nuestro país en el área del plástico y ese efecto de transición está costando. Sí, está costando mucho. ¿Por qué? Porque uno de los elementos o materias primas que más contamina es el plástico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo reconvertir eso? Y hay que hacerlo porque hay que irse hacia eso, porque si no los flujos de capital no dan dinero. Entonces la empresa puede desaparecer. Estrategia y toma de decisiones. ¿Cómo está?
respondiendo la entidad hacia esos riesgos y oportunidades. Te van a tener que primero mapear todos los riesgos y luego llevar una matriz de riesgo y irlos monitoreando. ¿Ya? Elemento quinto, monitoreo. ¿Cómo lo estoy comunicando? El cuarto, la información de todos esos objetivos y la información cuantitativa y cualitativa. Y aquí es donde hablamos un poco de la doble materialidad, que todavía no la incorpora esta norma. El gris sí lo incorpora, pero esta norma no. Medir la doble materialidad, la cuantitativa y la cualitativa, pues va a ser un tema muy costoso para las empresas. Situación financiera y rendimiento financiero y flujos de efectivo, todos en función de, vea que el flujo de efectivo también cambió con ANIC 18, ¿verdad? Revelación de los efectos de la situación financiera y el flujo efectivo. A mí me encanta porque en una sola página desnuda una organización. Si me corto las venas, sale un flujo de sangre. ¿Sí? Si no me cuido los niveles de colesterol, triglicéridos, me puede dar un paro cardiorrespiratorio, cardiovascular. La empresa tiene grasa, el inventario que no mueve, los activos que no generan flujos de servicio, flujos de ingreso, ¿ya? Que tienen un deterioro en el valor. ¿Ve? Entonces, la norma se va a meter ahí en ese tema. Provisión de la información cuantitativa, importes únicos y rangos, alternativas de información cualitativa, cuando se puede proporcionar y cuando se pueda medir, y la consideración de los efectos de corto, largo y mediano plazo en materia en materia de clima. Gestión de riesgos, está gobernanza, hay un oficial de riesgos, hay una área determinada, una unidad primaria determinada en lo que es llevar lo que es el riesgo, identificar los riesgos, diseñar soluciones para mitigar el riesgo a niveles aceptablemente bajos, ¿verdad? Y monitorear el riesgo, entonces ver cuál es el apetito del riesgo que se tiene en materia de clima, ¿verdad? Con el propósito de irlo monitoreando, ¿ya? Irlo cumpliendo. Compensación del proceso. Permite a los usuarios comprender el proceso mediante los cuales se van a identificar, evaluar y gestionar sus riesgos. Entonces, ¿cuánto estoy marcando yo el clima, contaminando en cuanto al el efecto invernadero y qué estoy haciendo yo para poder llegar hasta carbono neutral? Revelación de todos esos procesos industriales, de servicios, ¿ya? Para poder ver la mitigación de todos esos riesgos que yo tengo en lo que es el tema de la contaminación ambiental. Para controlar y gestionar el clima. Y finalmente, las resiliencias climáticas, ¿verdad? Entonces aquí vemos el tema de cómo ayudar a comprender la resiliencia en cuanto a la estrategia. Hay que hacer análisis de escenarios relacionados al clima. Entonces, para tener una resiliencia climática y aprender de las lecciones. Hacer análisis de escenarios y simulacros, evaluación de las estrategias, ya a través de KPIs, ya, o indicadores de desempeño, y cómo podemos adaptar el negocio. Es una, Les decía que la matriz que yo elaboré para el cumplimiento duré mes y medio y tiene, no sé, como unas 150 páginas ya para todo el cumplimiento de toda esa norma. La gestión del riesgo, la evaluación, el monitoreo, el seguimiento a través de las matrices, parámetros y objetivos, lo que debemos de revelar, los parámetros basados en el sector industrial que están asociados con temas de información a revelar, parámetros utilizados por el Consejo de la Gerencia, objetivos establecidos por la entidad para mitigar los riesgos, para llevarlos a niveles aceptablemente bajos y poderlos gestionar. Yo les cuento que cuando llegaron estas normas, lo primero que hice fue meterme a estudiar sostenibilidad, me metí al INCAE y me certifiqué en sostenibilidad. Les recomiendo a ustedes, no es caro, se pueden matricular y sacan el curso de sostenibilidad y aprenden mucho. Luego me metí a Cambridge para sacar otras especialidades en lo que es sostenibilidad, porque yo brindo servicios en NIPS y se vino esta norma, pues es el nuevo futuro nuestro, ¿verdad? Categorías y parámetros intersectoriales. Ya eso va a depender mucho de los modelos de negocios, el core de negocios, el modelo económico cual estoy yo, para ver las emisiones de gases, los riesgos de la transición y los riesgos físicos, lo que son los despliegues de capital, todo lo que son los precios internos del carbono. Esto aquí me ayudó mucho en mi investigación FONAFIFO, donde ellos ahí venden estos temas de bonos de carbono con el propósito de poder compensar el efecto remuneraciones para divulgar cómo los objetivos climáticos de sostenibilidad pues, se integran en las estructuras de remuneración de las empresas y las oportunidades relacionadas con el clima.
Es muy probable que el clima también vaya a dar oportunidades de negocio. Revelaciones relacionadas al clima, parámetros utilizados para evaluar el progreso, cuál es esa huella de carbono que estoy dejando y cómo la estoy mitigando, el objetivo específico para abordar los riesgos y oportunidades, el objetivo absoluto, el objetivo de la intensidad de la misma y el objetivo de las metas que me estoy trazando para adaptar todas esas normas, ¿verdad? A todos los sectores sectoriales, a todas las iniciativas sectoriales, perdón. Revelación sobre objetivos, según lo que es su plan estratégico, ¿verdad? De acuerdo a las normas internacionales de cambio climático y dependiendo del informe que usted esté usando, puede ser, está usando el informe GRI o otros informes. El IAS nos regala 77 tipos de informes de acuerdo a cada modelo económico. Usted puede entrar al IAS y ahí los baja, solamente que ahora lo están resumiendo en estas normas internacionales. Pero de momento estamos bajando nosotros todos esos enfoques de la página del IAS y depende mucho del modelo económico. Yo he bajado para hoteles, porque estoy haciendo esto en hoteles. He bajado para industrias del plástico, porque estoy haciendo industrias del plástico. He bajado para minas, porque en Perú estaba haciendo uno para minas, ¿ve? Entonces uno lo baja de la página del IAS. No tiene que pagar, ahí está todo. Y finalmente, un ejemplo de S2, contexto. Una empresa en la industria automotriz enfrenta cambios de los gustos y preferencias de los clientes. Cambio de mercado, aumento en la demanda de los vehículos eléctricos o híbridos. Requerimiento, la empresa debe cuantificar y revelar el posible impacto en las cifras de los estados financieros de este cambio. Y consideraciones, evaluar el cambio del modelo de negocio, evaluar el cambio del modelo de negocio. Entonces, tengo datos que queman fósiles, combustible fósil, y ahora voy a pasar a tener una industria de autos eléctricos, entonces va a tener un cambio en la industria. Yo tengo que hacer todas esas consideraciones y puede afectar mi sostenibilidad futura. Y lo van a tener que hacer muchas empresas, muchachos. Finalmente, las estrategias ESG y compras sostenibles, ambiental. Tengo que ver el tema de la emisión del carbono, el uso de la energía, el manejo de residuos sólidos, consumo del agua, desecho del agua, el uso de otros recursos. Así es como estoy empezando yo en mi empresa en el tema ambiental, en mi firma, para ir viendo yo cuánto estoy contaminando en lo social, seguridad y salud. Estamos ahí hablando con una organización sin fines de lucro para que nos ayuden. El tema de la equidad, importantísimo, ¿verdad? Inclusión social, también muy importante. De hecho, en mi despacho yo tengo personas con temas de autismo trabajando, ¿bien? En contabilidad y son muy, muy buenos en eso. Protección de datos, derechos humanos, gestión de talento humano. ¿Ya? Esto es importantísimo. A los muchachos les estamos consiguiendo becas en universidades en el exterior, ya 10 han sacado la maestría. ¿Ya? ¿Para qué? Para el tema social, lo que tengo que cumplir, yo quiero cumplir con todo esto. Gobernanza, cumplimiento, soborno, corrupción, transparencia, ética empresarial, estructura organizacional, remuneración y otros datos ejecutivos, o, como la performance, las comisiones, los bonos, pagos basados en acciones, entre otras cosas. Bien, jóvenes, hemos llegado al final de esta presentación. Creo que me pasé un poquito en el tiempo, pero traté de hacerlo lo más rápido posible porque esta presentación es como para 3 horas, ¿verdad? Pero tratamos de hacerlo en el tiempo que se nos asignó. No sé Muchísimas si tienen gracias. consultas, comentarios. Estoy a la orden. Muchísimas, muchísimas gracias, don Arturo. Definitivamente ambas normas representan un paso firme hacia el futuro empresarial y de alguna manera aseguran de forma responsable la transparencia que tengan las organizaciones, las empresas, ¿verdad? Y su implementación, a pesar de que tienen retos bastante significativos para las empresas, también abren la oportunidad para llegar a fortalecer la confianza de las personas que quieran invertir en estas empresas o la sociedad en general, ¿verdad? Me parece muy interesante cómo
cómo se fusionan ambas cosas, principalmente porque no pertenezco como a un área tan asociada a la parte contable. Entonces, muchas gracias por su ponencia. A partir de este momento, compañeros, compañeras, chicos, chicas, abrimos el espacio por si existe algún comentario o si existe alguna intervención de parte de alguna persona que quisiera realizar alguna consulta o abordar de alguna manera a don Arturo. Adelante. Bueno, parece que no, don Arturo. Definitivamente esto es un espacio, ¿verdad? De reflexión, es un espacio que nos da simplemente una pinceladita de todo lo que se está trabajando, no solamente a nivel de Costa Rica, sino en muchos otros países, como don Arturo lo mencionaba previamente. Chicos, muchísimas gracias a todos y a todas por la participación. Don Arturo, muchísimas gracias a usted por acompañarnos el día de hoy, por regalarnos un poquito de su tiempo para poder construir de forma directa este conocimiento con los chicos que genera un valor agregado con los que podrían llegar a graduarse. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches, que descansen, feliz fin de semana y nos vemos en un próximo programa coordinado por el área de extensión. Hasta luego, muy buenas Muchas noches. gracias, mil bendiciones.